¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder vivir. Agradecemos a nuestro Padre Celestial esta misericordia que nos da en esta mañana, en este día, de poder contemplar su amor y su bondad. Y damos gracias también a ustedes que nos permiten entrar hasta sus hogares, estar ahí en la comodidad de la oficina, del trabajo, de su hogar para poder ver, oír, escuchar la palabra de Dios. Agradecemos a Él también este inicio ya de semana en bendición, en victoria y también inicio de mes. Dios es muy bueno y hoy compartiremos con la ayuda del Espíritu Santo su palabra en el cual meditaremos en un salmo que realmente llama mucho mi atención y que lo había yo estudiado, lo había yo leído en muchas ocasiones, pero hoy en día Dios trajo más fuerte este salmo a mi corazón. Tuve la oportunidad en algunos días de compartir la palabra del Señor y me hacía referencia a los dos tipos de personas. Realmente en el cual decía a través de su palabra que hay dos tipos de personas o dos clases de personas. Y cuando yo meditaba nuevamente en este salmo, vuelve a salir las dos clases de personas. ¿Cuáles son esas dos clases de personas? Los determinados y los indecisos, aquellos en donde finalmente Dios vendrá por sus fieles, Dios vendrá por los que se mantienen fieles y firmes y guardan su corazón. Pero hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo enfrentamos batallas, enfrentamos luchas. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario, pero alguien decía alguna vez que nuestro mayor adversario somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestros temores, y debemos de enfrentarlos. Y el Salmo 73 es un hermoso salmo que este escritor, Asaf, da a conocer también la lucha y la batalla que tuvo con respecto a este pensamiento y a esta situación. Así que vamos a leerlo y vamos a meditar en la palabra de Dios. Me di a la tarea y quiero compartirlo en una traducción al lenguaje actual y que nos da un ejemplo mayor de lo que es este salmo. La palabra de Dios dice así en el Salmo 73. Vamos a darle lectura. Y dice la palabra del Señor: en verdad, Dios es bueno con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren, a esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en el santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y hace que se deslicen por el precipicio hasta la ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. ¿Cómo te levantas? Dice, ¿cómo te levantes, oh Señor? Te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón
se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante que había parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede faltarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré de las maravillas que haces. Qué tremendo es esto lo que describe el salmista Asaf, en el cual Dios es fiel, Dios es bueno a aquellos en los cuales se mantienen puros de corazón. Y realmente vemos cómo las personas, aquellas que hacen maldad, aquellas que finalmente enriquecen, y que no hay un castigo en el cual nosotros vemos, pero vemos que están en un camino que es resbaladizo, que prontamente caen, que así como subieron, así mismo como la espuma, se desvanecen. La preocupación del salmista Asaf no solamente era en esta tierra, sino que realmente era en la eternidad, en el cual decir ciertamente aquí hay un bien, pero realmente se desvanece. Y él, confundido por esto, dice en el versículo 13 que me llama la atención: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Mire cómo el enemigo trabajó en la mente y en el corazón de este salmista, en el cual dice: ¿habrá valido la pena seguir a Dios? ¿Habrá valido la pena mantenerme puro? ¿Habrá mantenido o valdría la pena tener fe y confianza en Dios? Esa incertidumbre y lo que habían hablado los perversos estaba surgiendo un efecto en el salmista, en el cual sembró orgullo y en el cual también amargura, y estaba destrozado por dentro porque había escuchado una voz que no era la de Dios. Una voz que finalmente lo confundió, y el ver con los ojos naturales, el ver con los ojos carnales y no con los espirituales, lo llevó a una confusión. Lo he dicho y lo repito, estamos en la recta final, en la recta en donde recibiremos nuestro galardón y el premio, por confiar en Dios. Y hoy más que nunca los bombardeos siguen en contra de nuestra fe. Pero este salmista tuvo una determinación, entró en el santuario de Dios, entró en la presencia de Dios a consultar a aquel Dios todopoderoso, pero aquel sabio, aquel el que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y que de ahí viene todos esos consejos que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Una vez entrado en el santuario, una vez entrando en su presencia, él entendió y comprendió cuál sería el destino de aquellos hombres malvados, que ciertamente aquí en el mundo tienen riquezas por poco tiempo, pero la destrucción en la eternidad va a ser continua. Entonces este personaje entró en la presencia del Señor, entró en el santuario. Y cuán importante es hoy en día, lo decía yo en la predicación, el entrar en la presencia de Dios, el estar conectados en la presencia de Dios. Hoy se han cerrado los templos, pero no se ha cerrado la entrada al lugar santísimo que fue abierta por nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy más que nunca tenemos que entrar en esta presencia, en la presencia de Dios, para poder entender el tiempo que estamos viviendo y para poder entender los sucesos que están aconteciendo. Y dice que fue tan necio que se compara con un animal sin sabiduría, pero es Dios el que nos da esa sabiduría para seguir adelante. Entonces dice que ahí
todavía tenía esa pertenencia, el saber y reconocer que le pertenecemos a Dios y que Él no nos ha soltado de su mano y que sigue adelante con nosotros, que Él nos tomó de la mano derecha y nos condujo con su consejo y nos condujo hacia un destino glorioso. Amado hermano, amado amigo, no te sueltes de la mano de Dios. Nos va a llevar hasta un destino glorioso, hacia un destino eterno. Pero tenemos que seguir hoy más que nunca su consejo y su dirección. Dice la palabra del Señor y recuerda, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Lo que más deseo, lo que más anhelamos, más que cualquier cosa de la tierra, más que cualquier cosa, oro, plata, riquezas, lujos, no, más que todas esas cosas que son perecederas. A ti, mi Padre Celestial, es a quien más amo y a quien más deseo. Y le dice, puede faltar la salud, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. El tiempo que pasemos en comunión con Dios, el tiempo que pasemos metidos en su presencia, nos dará las fuerzas que necesitamos para seguir a día, nuevamente fortalecidos en Él, porque los tiempos se los describe la palabra de Dios. Los tiempos son difíciles y para poder resistir eso solamente es con la fuerza de su Santo Espíritu. Dice ahí, porque los que abandonen a Dios perecerán. Los que abandonen a Dios perecerán. Los que le vuelvan la espalda, los que finalmente confíen en sus fuerzas, los que confíen en sus riquezas, los que confíen en la tecnología, los que confíen en otros, dice la palabra que serán destruidos. Porque Él destruye a los que se alejan, a los que les dan la espalda. La palabra de Dios nos dice que cualquiera que pone las manos en el arado y vuelve atrás no es digno de entrar en el reino del Señor Jesucristo. Así que nosotros ya hemos puesto no solamente las manos, sino nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Dice, en cuanto a mí, habla de una toma de decisión. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos contaré de sus maravillas. No cabe duda que los que nos refugiamos en el Señor Jesucristo, que es una decisión en cuanto a mí, en lo personal, en lo que a mí se refiere, he decidido buscar al Señor. He decidido poner toda mi confianza y toda mi esperanza, pero es una decisión personal. Ciertamente los bienes me pueden faltar, las riquezas pueden faltar, mi salud puede menguar, pero en cuanto a mí yo he tomado la mejor decisión, seguir a Dios hasta lo último, ser determinado por las cosas de Dios y continuaré hasta lo último, porque Dios hasta hoy no me ha abandonado. Y si tú lo decides y si tú eres de esas personas también determinadas, sé que Él tampoco te dejará y no te desamparará. Así que refugiémonos en Él. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y en estos tiempos de dificultad, Él está viendo quiénes son esas personas determinadas y quiénes son esas personas que realmente se han mantenido puros, limpios, íntegros y que no se dejan engañar con lo que dicen otras personas y no dejan contaminar su corazón con esas palabras de orgullo. Yo necesito de Dios. Hoy más que nunca lo necesito y yo te digo también que tú lo necesitas. Así que oremos a Dios para que esta situación que está pasando no nos desvíe de su camino, no nos desvíe de su verdad, que Él nos está probando, pero que vea que permanecemos fieles y firmes en su camino y que confiamos en lo que dice su palabra. Así que yo oro por ti y ruego para que permanezcas fiel hasta lo último. Padre, yo te doy gracias por este hermoso tiempo, esta palabra que sigues confirmando día a día, que cada vez, Señor, que abro tu sagrada palabra, tu sagrada escritura, ahí me revelas de mantenerme puro, de mantener mi confianza, mi esperanza en ti, que ciertamente los momentos son difíciles, pero tú estás ahí, que cuando entro a tu santuario, cuando entro a tu templo, Señor, cuando entro en una comunión íntima, Señor, viene esa revelación
revelación, viene esa sabiduría, viene ese consejo de decir, sí, ellos obtienen, los malos obtienen las cosas por un momento, pero lo que tú vas a obtener, eso es eterno, eso es glorioso, eso es majestuoso. Lo demás, eso es como la espuma que se destruye. Ayúdanos a permanecer hoy más que nunca como un remanente fiel y firme, Padre Celestial, que como este salmista, Padre Celestial, reaccione y diga, en cuanto a mí, yo he determinado, yo he tomado una decisión de creerte, de confiar cada día más en ti, de hacer de ti mi refugio, y que cuando yo busque de ti, ahí voy a recibir las fuerzas, ahí voy a recibir el poder, ahí seré embestido de poder de lo alto para seguir a día, hasta que en ese momento glorioso vengas por cada uno de nosotros, porque tu palabra lo dice. Tú, Señor, te mantienes fiel a los que se mantienen con un corazón puro, con un corazón sincero, para buscar tu presencia. Yo bendigo a cada uno de mis amados amigos, hermanos, familia, Señor, y les te pido, Padre, que hagas en ellos personas determinadas, en las cuales permanezcan íntegros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, y este es un tiempo muy especial. Si has estado vacilando, es tiempo que seas una mujer o un hombre determinado por las cosas de Dios. Él viene por aquellos que le buscan. Él viene por aquellos encendidos. Él viene por aquellos que se mantienen en el fuego del Espíritu. Y es tiempo que te determines por las cosas de Dios. Bendiciones y un abrazo de los pastores González y de la iglesia Altar de Dios para las Naciones.